Nos piden en esta ocasión analizar si la matriz A es o no es diagonalizable. Una matriz es diagonalizable si tiene tantos autovalores distintos como dimensión del subespacio en donde está definida. En este caso deberíamos tener 4 autovalores distintos. Si no es así, es decir, si hay algún lambda que se repita, tenemos que analizar que la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica de los autovalores. Es decir, tenemos que verificar esta condición de aquí, que la dimensión del subespacio propio asociado a un autovalor es igual a m, donde m es la multiplicidad algebraica de ese autovalor, es decir, el número de veces que dicho autovalor aparece como raíz del polinomio característico. Esta es la condición que tenemos que comprobar para ver si nuestra matriz A es o no es diagonalizable. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es resolver el polinomio característico. Bien, nuestro polinomio característico es igualar este determinante a 0. Pero para ello tenemos que desarrollar este determinante. Podéis escoger el método que queráis. Yo aconsejo desarrollar este determinante por los elementos de esta columna, ya que la mayoría son 0. Si hacéis eso, nos queda, y de nuevo tenemos que desarrollar este determinante de orden 3, que a mí me da este resultado que veis aquí. Si igualamos a 0 y resolvemos por Ruffini este polinomio en lambda, bien, si finalmente igualamos a 0 el polinomio característico, obtenemos dos autovalores, lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 2. Las multiplicidades algebraicas de ambos autovalores es 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno es una raíz doble del polinomio característico. Ahora tenemos que comprobar que la dimensión del subespacio generado por los autovectores asociados a cada autovalor sería 2 en ambos casos. Si esto fuera así, la matriz sería diagonalizable, ¿vale? Bien, pues vamos a calcular los autovectores y a su vez la dimensión de los subespacios generados por dichos autovectores. Consideremos el caso en que lambda es igual a 1, el primer autovalor obtenido. Bien, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. ¿Vale? Ya digo, con lambda igual a 1. Es decir, tenemos que resolver esta ecuación de aquí. Encontrar los x que me satisfacen esta relación, ¿vale? Fijaos que puesto en forma matricial y considerando, repito, que lambda es igual a 1, nos queda que tenemos que resolver esta expresión de aquí, que al fin y al cabo es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que podemos resolver por el método de Gauss considerando esta matriz, ¿vale? Cada uno puede realizar las operaciones elementales que considere oportunas. Yo, en principio, las que he considerado las tenéis aquí. La primera he intercambiado la fila 1 por la fila 3 y a continuación he realizado estas operaciones de aquí para obtener una matriz de rango 2 que me permite resolver el sistema. Pues bien, si resolvemos, como decía, el sistema asociado a esta matriz obtenida, ¿vale? Obtenemos un vector x que depende solo de dos coordenadas, la x1 y la x3.
El resto, la coordenada 2 y la coordenada 4, como veis, está en función de x1. Con lo cual, la dimensión del subespacio generado por este vector es, por simple expresión, dimensión 2, ya que, como decía, tan solo tiene dos coordenadas libres. Así pues, de momento parece que se cumple esta condición de aquí, que la dimensión de v del subespacio asociado a lambda, para lambda igual a 1, es igual al número de veces que lambda es raíz del polinomio característico, que recuerdo que era 2. Tenemos que comprobar esa misma condición ahora para lambda igual a 2, que era el otro autovalor. El procedimiento es análogo al seguido para lambda igual a 1. Pues bien, si seguimos el procedimiento, tenemos que resolver de nuevo este sistema de ecuaciones. Recuerdo que lambda en este caso vale 2, lo que nos conduce a esta matriz que por Gauss podemos llegar a la siguiente expresión. Bien, si traducimos ahora a ecuaciones esta última matriz de rango 3 obtenida y resolvemos el sistema, encontramos que vamos a obtener un vector solución de este estilo. Fijaos pues que la dimensión del subespacio propio asociado al autovalor lambda igual a 2 es 1, ya que solo tenemos una coordenada libre en el vector, en el autovector asociado al autovalor, ¿vale? Luego, esta condición de aquí no se cumple, ya que recuerdo que lambda igual a 2 aparecía como raíz doble del polinomio característico. La dimensión del subespacio es distinta en este caso a la multiplicidad algebraica del autovalor. Luego tenemos que concluir que la matriz A o la aplicación lineal con esta matriz no es diagonalizable.